Perdido por perdido, sabes, da lo mismo vivo muerto, pero tu alma es otra cosa, tu alma es la que te mueve cuando respiras. En la vida muerte siempre vuelve y así nace una amistad. Hoy cualquiera puede morir sin saber cómo fue vivir. Yo solo espero sin dormir mis sueños. Wow. Nada puede ver por la rejilla de tus ojos para espiar tu corazón que se quedó con un pedazo de vida. Porque no hay tiempo que todo que se destruye sin razón y la vida muere en un descenso y alguien se encarga de encerrarte y no te para el fin del mundo y tan lejana te da la esencia que solo el hecho de enfocarte para
Hola gente, ¿cómo les va? Buen día, bienvenidos a esta nueva edición de A Diario. Aquí estamos para compartir esta primera hora de la mañana y hoy es martes 4 de julio, nacido el 4 de julio. ¿Suena? Sí, Día de la Independencia de los Estados Unidos. Así, así es, así es. Bueno, aquí estamos en una muy fría mañana que tiene la ciudad de Río Gallegos. En un minutito se los vamos a contar. Mi computadora no sé por qué se reinició, está actualizando. Bueno, en un minuto vamos a abrir también la aplicación del servicio meteorológico y les vamos a estar dando los detalles. Como les decíamos, una mañana fresquita. Nelly Buenchura ayer nos había dicho que la mañana o la mañana y la jornada más fría de esta semana que va a ser la de mañana, miércoles, así que prepárense, al menos aquí en la capital de la provincia de Santa Cruz. Pero hasta ahora, aquí en Río Gallegos, tenemos 2 grados bajo cero, 2 grados 3 décimas bajo cero de sensación térmica. La actual, 2 décimas de grado sobre cero, y así amanecimos con bastante escarcha en la capital provincial. Vamos a saludar a nuestros compañeros, ya están aquí en la mesa de trabajo. Claudio Lobos, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, 1 grado 9 la temperatura en Río Gallegos, la térmica 2 grados 3 décimas bajo cero, humedad Actualizó. 79%, presión 989,3 hectopascal, viento del oeste a 16 kilómetros en la hora. La máxima llegará a los 4 grados centígrados hoy en Río Gallegos, la mínima 2 grados bajo cero. Mañana miércoles 3 de máxima, 3 bajo cero de mínima. El jueves 3 de máxima, 2 bajo cero de temperatura mínima. Para lo que resta de la jornada, el cielo por la mañana parcialmente nublado, por la tarde y por la noche mayormente nublado. Esas son las condiciones climáticas para el día de hoy aquí en la capital de la provincia de Santa Cruz. No hay alertas vigentes, ni para hoy martes, ni para mañana miércoles, ni tampoco para el jueves en el sistema de alerta temprana del Servicio Meteorológico Nacional para toda la provincia de Santa Cruz, condiciones normales para la época. Buen día, comandante, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bueno, me alegro. Me levanté como loquita. Ah, no me digas, no me digas. Bueno, ahí está Brian Álvarez en los controles, como cada mañana, y aquí haciéndonos salir al aire a través de el ciberespacio. Julián Quirós, ¿cómo anda, Juli? Buen día. ¿Hubo entrenamiento esta mañana? No. ¿Pasamos de largo? Mañana, será otro día. Hoy no, hoy no. 4 de julio no es el día para entrenar, ¿eh? No fue el día, no. ¿Y hay posibilidades de recuperarlo a la mañana? No. En el transcurso del... No, mañana. jornada. Son 3 veces por semana, así que tengo miércoles, jueves y viernes. Está El bien. profe mañana cuando llegue me va a decir, vos tenés que venir ayer, pero bueno. Cosas que pasan, cosas que pachan. Sí, Cosas que la pachan. almohada me abrazó. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, vamos a saludar en esta mañana de día 4 de julio a nuestros auspiciantes. Ya estamos al aire en Perito Moreno a través de FM Activa 94.1. Saludamos a nuestros auspiciantes, Sandino Hermanos SRL, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandino Hermanos SRL. Titán, un hostel único en el Calafate, con vista privilegiada del lago argentino. Un lugar ideal para recordar todas las experiencias vividas en el día, comer un asado en el quincho, compartir el desayuno o el almuerzo en la terraza, disfrutando todos los espacios del lugar y mantener tu rutina de entrenamiento en el gimnasio recientemente inaugurado. Para hospedarte podés elegir entre las 4 habitaciones matrimoniales con baño privado o bien una de las 17 habitaciones compartidas. Entra a www.titancalafatehostel.com. IB Servicios realiza controles de plagas, desinfecta locales comerciales y viviendas particulares, monitorea los ambientes mediante colocación de dispositivos de cebaderos, trampas de luz atrapamosca, fumigación de cucarachas, ácaros, chinches, adaptándose a cada necesidad del cliente y según la situación que se presente.
IB Servicios de Pedro Bringas, técnico en seguridad e higiene alimentaria, asesoramiento bromatológico, auditorías y manejo integral de plagas, desinfección y sanitización de ambientes, servicio personalizado diseñado según la necesidad de cada cliente. Empresa líder en Río Gallegos, más de 200 clientes avalan nuestra trayectoria. Teléfonos 2966-219109 y 2966-414112. ibservicios.riogallegos@gmail.com. pedro21bringas@gmail.com. IB Servicios. Sabemos cómo cuidarte. También IB Servicios desinfecta y sanitiza vehículos habilitados para transporte de sustancias alimenticias, limpia, desinfecta y sanitiza tanques de agua de red, todo realizado con productos aprobados por la ADMAT. Realiza limpiezas de campanas extractoras de cocinas industriales con productos también aprobados para la cadena alimenticia con maquinaria desengrasante y desinfectante. Asegura un ambiente laboral sano, asesorando en buenas prácticas de higiene, salubridad, el cuidado y manipulación de los alimentos. Llama a 2966-219109 o 2966-414112. Nuestros auspiciantes, les agradecemos una vez más y los invitamos a quienes se quieran sumar aquí a la otra gestión. Bueno, vamos a comenzar a comentar y a compartir con ustedes algunos de los temas que hemos preparado para hoy. Y en primer lugar, decirles que ayer por la tarde se oficializaron las distintas fechas o los diferentes tramos para las vacaciones de invierno o el receso invernal, mejor dicho, para los trabajadores de la administración pública provincial. Está dividido en 3 tramos que van a estar distribuidos entre el 10 de julio y el 8 de agosto inclusive. Es decir, comienzan ya la semana que viene. El decreto que fue conocido, que tiene el número 749, incluye a los titulares de los ministerios. Bueno, a ellos les da la posibilidad, digamos, y ellos tienen esa tutela de disponer del receso de sus trabajadores entre los diferentes periodos que sean establecidos, como le decíamos, y como es costumbre, en 3 partes. El primer tramo va a ir desde el 10 de julio, que viene, el próximo 10 de julio, si no me equivoco, el 10 de julio es día lunes, ¿sí? Lunes 10 de julio, ¿sí? Hasta el día 18, que cae martes de la otra semana, ¿sí? Ese es el primer tramo. El segundo tramo va a comenzar el día miércoles 19 de julio y se va a extender hasta el viernes 28 de este mismo mes. Y el último tramo ya llega hasta el mes de agosto. Comienza el día 31 de julio y va a finalizar el 8 de agosto, que cae día martes. Del 31 de julio al 8 de agosto inclusive. Estos son los 3 tramos que ha dispuesto el gobierno provincial para el receso de invierno. En todos los casos, bueno, lo que dice el decreto que publicó ayer, que hizo público también el gobierno provincial, es que se van a tener que tomar todas las medidas tendientes a cubrir cada uno de los servicios. También este decreto va a facultar a los titulares a cargo de los servicios esenciales, le hace salud, le hace seguridad, entre otras áreas como los servicios, a disponer de la licencia invernal a todo, digamos, el personal, de modo que los agentes puedan distribuir sus respectivos recesos hasta el día 30 de septiembre. Esa es la fecha máxima en la que se pueden tomar estas jornadas, estos días de receso, hasta el 30 de septiembre. Y además recordar que no son acumulables con otro tipo de licencia que los trabajadores tengan
pendientes. Para finalizar este decreto que les decíamos que lleva el número 749 y que conocimos ayer, el gobierno provincial lo que hace es invitar a los municipios, a las comisiones de fomento de la provincia a adherirse al mismo en las condiciones y las formas establecidas. Así que están las fechas y los tramos en que se van a poder tomar los días de receso invernal los trabajadores públicos estatales. Lo está comunicando la Municipalidad de Río Gallegos y lo está replicando el diario Nuevo Día en sus distintas versiones, en este caso en el diario nuevodía.com.ar. Hoy a las 18 horas se realizará la apertura de la pista de patinaje. Preparativos finales para la inauguración de la pista de patinaje, show de la Escuela de Patín Artístico y habrá sorteo de un auto 0 kilómetro. En realidad se van a entregar los numeritos, tengo entendido, para el sorteo que va a ser dentro de algunos días. Lo cierto es que el personal de la empresa y los trabajadores municipales se encuentran ultimando detalles para la apertura oficial de la pista de patinaje, programada para la tarde de hoy, martes. A partir de las 6 de la tarde se llevará a cabo este emocionante espectáculo a cargo de la reconocida Escuela de Patín Artístico Fénix del Club Ferro. Una vez finalizado el show, la pista quedará abierta al público hasta las 20 horas. La organización destaca que durante la apertura se entregarán cupones para participar en el sorteo de un auto 0 kilómetro, el cual se realizará a finales de este mes, generando aún más emoción entre los asistentes. ¿Vas a ir, Juli? Yo empecé a practicar ayer, cobré Ajá. y ¿Qué me empecé a cobraste? patinar, cobré el sueldo y empecé No, a pensé patinar. que te caíste. No, cobré el sueldo y empecé Claro. a patinármela, así que Ajá. ya empecé a practicar. Ah, está bien. Y viste que se iba a inaugurar ayer, a Sí, las el 2 de sábado la... también. Claro, esta es la tercera. La tercera fue la vencida. Ah, Sí, sí. sí. Se iba a inaugurar, lo habían pospuesto. El viernes hicimos un móvil ahí y habían dicho que estaban haciendo todo lo posible para abrirla en esa jornada. El sábado también no llegaron, se había pospuesto, lo informó oficialmente el municipio para el día lunes a las 14 horas, pero tampoco llegaron. Lo que dicen en realidad no es que no hayan llegado con los trabajos, sino que el intendente de campaña no estaba en la ciudad de Río Gallegos, entonces por eso se pospone hasta hoy a la tarde. Bien, a partir de mañana miércoles y hasta el 30 de julio, la pista de patinaje sobre hielo estará disponible todos los días de 14 a 20 horas. El acceso a la pista será gratuito y se entregarán turnos por parte del personal auxiliar en el lugar. Es importante destacar que la actividad está destinada a mayores de 5 años, brindando una experiencia inolvidable para diferentes grupos de edad. Entonces hoy a las 6 de la tarde quedará oficialmente inaugurada la pista de patinaje y se podrá hacer uso de la misma todos los días hasta el 30 de julio por la tarde, desde las 2 hasta las 8 de la noche. Bueno, recordamos que respecto de la pista, tiene algo así como 25 metros, una capacidad de... Depende, ¿no? Habían dicho que podían entrar 80 personas, después algunos algo más de 60. Lo cierto es que es una pista grande, los turnos van a ser de aproximadamente media hora y se había informado también desde el área de comunicación del municipio que se habían contratado, o sea, la empresa también había traído 300 pares de patines, obviamente de distintos números, para poder llegar a toda la comunidad. Incluso que se iban a facilitar también, porque esto, como decía recién Claudio, es gratuito, se iban a facilitar una especie como de andadores para que los adultos con mayor seguridad puedan acompañar a los más pequeños en el patinaje sobre hielo ahí en la pista. Bien, 8 de la mañana, 24 minutos en la República Argentina. Otro de los temas que está destacando el diario Nuevo Día refiere a la situación de la Caja de Servicios Sociales en el rubro, en la cobertura de farmacias. Se normaliza la cobertura de farmacia en pico truncado.
En la localidad hay un principio de solución mientras el vocal Hugo Jerez viajó a Puerto Deseado para abordar el conflicto con los prestadores de esa localidad. La semana pasada llegó una denuncia al Nuevo Día que daba cuenta de corte de cobertura por parte de farmacias de la localidad de Puerto Deseado y luego se constató que la misma situación se repetía en Pico Truncado. Las farmacias piden que se acorten los plazos de pago que reciben cada 60 días debido a la alta inflación que repercute en el costo de los medicamentos e insumos. Esta responsabilidad recae en el Ministerio de Economía, el cual envía los fondos a la Caja de Servicios Sociales, la que luego abona a los prestadores. Los vocales de la Caja de Servicios Sociales, vocal por el sector activo, Hugo Jerez, y por el sector pasivo, Beatriz Constantino, pidieron por nota dirigida al Ministerio de Economía, al Ministro de Economía, Ignacio Brincioli, que busque de una manera de solucionar este problema que afecta a muchos habitantes de esas localidades. Constantino dialogó ayer por la tarde en el programa Fuera de Contexto, que se emite por esta radio, y ratificó que la gestión se hizo ante el ministro de Economía, Ignacio Brincioli. Le pedimos que nos dé una mano para que encontremos juntos una solución urgente para el problema que tenemos con las farmacias de Pico Truncado y de Puerto Deseado. Y parece que el día de la fecha estaría retomando la cobertura farmacia de Pico Truncado. En tanto, Hugo Jerez viajó hacia Puerto Deseado, donde está el núcleo mayor de farmacias en conflicto, para reunirse allí con los prestadores y llegar a una solución para los afiliados. En Truncado, la farmacia Avenida ya tiene un principio de solución, señalaba ayer por la tarde Beatriz Constantino ante estos micrófonos. La vocal adelantó que se están arreglando algunas farmacias porque el tema principal es que con las farmacias tenemos un contrato firmado a 60 días, pero es una cuestión que se arregla, se conviene entre ambas partes, no es que la caja lo decide arbitrariamente, se conviene entre ambas partes, insistió. Con toda esta cuestión inflacionaria que hemos tenido en estos últimos tiempos, muchas farmacias, muchos prestadores, con muchos más ciudadanos de la provincia y del país. La inflación nos ha comido, entonces se entiende que la plata no alcanza para nadie. Ellos quieren que acortemos el plazo de cobro de sus facturas y eso es lo que le estamos solicitando al ministro de Economía, que nos dé una mano con eso, porque en el medio están los afiliados sin lo básico que es la prestación de farmacia. Algunas de las respuestas que dio ayer Beatriz Constantino en la entrevista que daba a nuestros colegas de la tarde aquí en Radio Nuevo Día, se normalizaría entonces la cobertura de farmacia en Pico Truncado. Bueno, bienvenido que así sea, porque estuvimos hablando en el transcurso de la mañana también, entre otras cosas, cuando hacíamos referencia ayer a la situación que atraviesa el hospital de la localidad de Gobernador Gregores, también dábamos cuenta de esta situación en la que evidentemente están trabajando los vocales que fueron electos, ¿no? Tanto Hugo Jerez como por el sector activo, como Beatriz Constantino por los jubilados, los pensionados y los retirados, para que se garantice de alguna manera la cobertura, la prestación del servicio de farmacia en otras localidades en el interior de la provincia de Santa Cruz, que siempre sabemos que es mucho más complicado que lo que sucede aquí en la ciudad de Río Gallegos. Y hablando de Río Gallegos, vamos a tener en el transcurso de la mañana, así que lo vamos a estar compartiendo seguramente en alguno de los vivos que vamos a estar realizando alrededor de las 11. Nos han convocado al comité de la Unión Cívica Radical, ahí en la esquina de Avellaneda y 9 de julio, va a haber presentación de candidatos. Ayer nos llegaba la invitación, van a estar los candidatos del Frente Electoral Cambia Santa Cruz. Nos adelantaban que va a tener un formato de conferencia de prensa y van a estar presentes los candidatos a la gobernación, tanto Roxana Reyes como Mireille Seidán, junto a los candidatos a vicegobernador de cada uno de ellos, senadores, diputados nacionales, provinciales y además diputados por el municipio de Río Gallegos, que ayer les cuento que estuve haciendo una especie de recuento. No.
30 fácil con candidatos a diputados por pueblos de los distintos lemas que hay para la capital de la provincia de Santa Cruz, y esto se multiplica al menos en las localidades más grandes. Así que hoy a las 11 de la mañana va a haber conferencia de prensa de los candidatos del Frente Electoral Cambia aquí en el comité en 9 de julio y Avellaneda, 11 de la mañana, encabezados por Roxana Reyes y Mireille Seidan, los candidatos a gobernadores de Cambia Santa Cruz. Cari, perdón que me meta. Sí, no, por favor, dale. Tony nos detalla que hay un candidato a gobernador y vice cada 20.000 electores en la provincia. Ah, mira, Un qué montón. interesante. Un montón. Lo está armando ahí para el nuevo día. Ah, bueno. Uno cada 20.000 electores. Y eso es que no somos tantos. muchísimo. No, electores, ¿cuántos debemos ser? 200.000, Sí. ¿no? 220.000, creo, 210.000. Sí, una cosa así. Puede ser, sí. Más o menos un poquitito más de 200.000, probablemente. ¿Por cuántos candidatos hay? 11. 11 o 12. 11. Esta vez- Eran 11, pero no teníamos a un candidato del hay un- de libertario, me parece que es. Sí, por ahí lo tenía. Lo vi en el diario La Opinión Austral. Sí, No yo, lo tengo acá, pero ahora lo voy a buscar porque lo guardé especialmente porque me llamó poderosamente la atención. No lo tenía, no sé si es un tapado o qué es lo que sucedió. Acá lo tengo. Elecciones 2023, apareció un nuevo candidato a gobernador en Santa Cruz y apoya a Milei. Se trata del presidente del partido Unidos por Santa Cruz. Ya había aparecido en público a mediados del año pasado en la UMPA cuando los libertarios realizaron el Foro Liberal. Se define como un seguidor del ordoliberalismo y se pregunta la opinión, ¿quién es Rubén Ferrara? Y sale una foto de él con Carolina Píparo, que recordamos que Carolina Píparo formaba Cambia, se alejó y ahora está con Javier Milei en La Libertad Avanza como candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Ahí está. Este es el tapado que aparentemente nos faltaba. Rubén Ferrara, un candidato de Milei, pero como aquí el partido no está reconocido como tal, utiliza un sublema que sería o un partido a través de Unidos por Santa Cruz. Bien, entonces, según el promedio que saca Tony, seríamos aproximadamente unos 240.000 electores, ¿no? Un candidato cada 20.000. Tenemos 12 candidatos a gobernadores. Bien, esperemos entonces la nota que ya pronto va a subir al diario nuevodía.com.ar. Y hablando de elecciones, el intendente Palo Grasso visita a Perito Moreno, el intendente de aquí de Río Gallegos. Lo hace en el marco de su recorrido por el interior de la provincia de Santa Cruz, en el marco de la campaña proselitista y con miras a las elecciones del 13 de agosto. El intendente de Río Gallegos, Palo Grasso, continúa con su campaña de recorrida del interior provincial. Se conoció a través de un posteo en sus redes sociales que el candidato a gobernador estaba en Perito Moreno. Se sacó una foto con algunos funcionarios y candidatos de esa localidad, posó junto a Mauro Casarini, a José Subiabre, Cristian Ojeda, Silvina Sandoval, Néstor Jerez y Daniel Fernández. Y dijo, mantuvimos una importante reunión con chacareros en la que escuchamos sus necesidades. Trabajaremos de la mano para fortalecer el sector agrícola de nuestra provincia. Además tuvimos la oportunidad de visitar y recorrer el Museo de Arqueología Carlos Gradín, un espacio lleno de historia y cultura que debemos preservar. También visitamos el cuartel de bomberos, reconociendo el esfuerzo y valentía de quienes nos protegen día a día. En este recorrido tuve el placer de reunirme con integrantes de diferentes clubes deportivos, quienes son pilares fundamentales para el desarrollo de las comunidades. Parte del posteo del intendente Palo Grasso y algunas fotos que subió a sus redes en su visita por el interior de la provincia de Santa Cruz. Ayer estuvo en Perito Moreno. Bueno, y hablando del intendente y de su gente de campaña, ya lo que mencionabas me recordaba que ayer conocimos parte del estado de salud
de Ariel Guerrero, este hombre que tuvo este incidente vial, él junto a otras 3 personas que lo acompañaban en la camioneta cuando se dirigían la semana pasada rumbo a la localidad de Gobernador Gregores en la ruta 288, cuando volcó el vehículo en el que se desplazaban acompañando al intendente Pablo Grasso en la gira de campaña que está realizando. Si bien su estado de salud sigue siendo complicado, pero está dando claras señales que acrecientan la esperanza de que todo vaya evolucionando de la mejor manera, que vaya por el mejor camino, que es el camino de su recuperación. Así que hay una nota, lo publicaron nuestros compañeros de Nuevo Día en el portal, la pueden buscar, está allí disponible, donde da algunos detalles más, pero queríamos compartir esto porque realmente es el deseo de todos que Ariel Guerrero se recupere, pueda estar bien y que esto en algún momento quede solamente como un mal recuerdo, y que sea una experiencia que le sirva a todos los que están en la ruta para tener más cuidado, para prestar atención, y para los responsables de las rutas también, si tienen que hacer trabajos y mejoras, que las hagan sin esperar ningún tipo de desgracia. Datos del tiempo en Río Gallegos: 1 grado 9 décimas la temperatura, la térmica 2 grados 3 bajo cero, humedad 69%. Se estima que la máxima hoy llegue a los 4 grados centígrados. Por la mañana el cielo parcialmente nublado, por la tarde y por la noche mayormente nublado. ¿Algo de música te parece? Antes de ir a la música, musicalizamos y después volvemos con más información. vamos a adelantar que después del tema musical vamos a estar en contacto telefónico con Piero Boffi. Él es candidato a diputado por Pueblo, allí en la localidad de Puerto San Julián. Va a estar hablando con nosotros después de escuchar un poco de música. Después de la pausa vamos a estar con él. Recordamos que actualmente es concejal, es el presidente del Consejo Deliberante de allí, de la localidad de Puerto San Julián, y para las próximas elecciones va a participar, les decíamos, como candidato a diputado por Pueblo en compañía de Natalia Pedernera Pickering. Van a estar poniéndose a consideración nuevamente de todos los vecinos de toda la comunidad. Ahora, momento de pausa cortita, ya venimos. Aire, yo quiero una canción que me lleve a amarte. Aire, tu boca es la poción que envenena y arde. Aire, yo quiero una canción que me lleve a amarte. Aire, tu boca es la poción que envenena y arde. Árbol de la inspiración robó mi voz. Quema mi luz y vuelvo al mundo inmundo. Devoro tu boca, ya creo en tu milagro. Camino tu cuerpo y vago rindiéndome al deseo. Aire, yo quiero una canción que me lleve a amarte. Aire, tu boca es la poción que envenena y arde. Aire, quiero una canción que me lleve a amarte. Aire, tu boca es la poción que envenena y arde. Árbol de la inspiración robó mi voz. Se quema mi luz y vuelvo al mundo inmundo. Devoro tu boca y ya creo en tu milagro.
Camino tu cuerpo y vago rindiéndome al deseo de ser tu aire, rendido al deseo de ser tu aire, el dulce veneno de ser tu aire, rendido al deseo de ser. Quiero una canción que me lleve a amarte. Aire, tu boca es la poción que envenena y arde. Aire, yo quiero una canción que me lleve a amarte. Aire, tu boca es la poción que envenena y arde. Aire, aire, yo quiero una canción. Aire, yo quiero una canción que me lleve a amarte. Aire, tu boca es la poción que envenena y arde. Aire. Bien, aquí estamos, seguimos, 8 de la mañana, 41 minutos en la República Argentina. Quedamos en compañía de Juli y aquí seguimos con la otra gestión, tal como habíamos a saludar y a darle los buenos días a Piero Boffi. Él es candidato a diputado por el pueblo, por allí por la localidad de Puerto San Julián, como lo decíamos, actualmente es edil en esa localidad y presidente del Consejo Deliberante. Piero, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos en esta mañana. Hola, buenos días, Karina, Claudio, ¿cómo le va a toda la audiencia? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, Claudio salió, así que quedamos aquí con Juli. Estamos aquí en los estudios de Nuevo Día desde Río Gallegos. Y bueno, en realidad lo llamamos más que nada para hablar de esta candidatura que encaran más allá, digamos, de su labor parlamentaria allí en el Consejo Deliberante de la localidad de Puerto San Julián. ¿Por qué proponerse y podemos decir, en este otro escalón, en este otro peldaño que sería el de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz? Bueno, fundamentalmente, como vos bien sabés, Karina, yo integro un grupo político en nuestra ciudad junto a Daniel Gardonio. Obviamente que nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo, que bueno, gobernamos la localidad de Puerto San Julián, en la figura de Dani Gardonio como intendente. Hoy nosotros y el espacio nuestro político presente con futuro, junto a un montón de militantes y referentes locales, estamos ya trabajando fuertemente en la candidatura de Dani y Gaby Mestelán como gobernador y vicegobernadora. Hoy ya se encuentran en Puerto Deseado, a la tarde ya están en Caleta Livia, ya iniciando una gira a nivel provincial de 14, 16 días, y en lo local, obviamente que más allá de la labor legislativa que me toca llevar adelante, hoy también estamos ya trabajando para la posibilidad y competir fuertemente en la figura de diputado por el municipio, diputado por el pueblo, y con la convicción y la tranquilidad de que todo lo que venimos haciendo
en la localidad, desde el área legislativa. La intención es que sea propuesta en la legislatura provincial. Ejemplos hay varios. O sea, nosotros tenemos una escuela municipal de robótica, entendemos que claramente la provincia debe dar un paso, debe involucrarse. Hoy hace 55 días que no hay clase, imagínate que plantear el tema de robótica es bastante significativo, ¿no? Pero digo, estas diferencias que tenemos en distintas realidades locales, y siempre, como bien lo manifiesta Gardón y lo ha manifestado más de una vez, siempre con fondos propios, ¿no? Porque el municipio de San Julián tampoco recibe aportes para cubrir déficit, sino que la buena administración y la buena gestión hacen posible este tipo de cosas. Bien. ¿Qué es lo que sucede, digamos, en estas elecciones que van a tener, creo yo, tal vez coincida o no, usted me lo dirá, particularidades muy significativas respecto de otras elecciones porque se ha dado todo de otra manera, incluso con esta, podemos decir, fractura, separación dentro de la Unión Cívica Radical que ubica el escenario con tal vez los mismos protagonistas, pero acomodados, entre comillas digo esto, de otra forma a lo que veníamos habituados. ¿Qué impacto esperan ustedes y puntualmente allí en Puerto San Julián que tenga esto, teniendo en cuenta también que de allí viene el candidato que va a acompañar como candidato a vicegobernador de Pablo Grasso, ¿no? Nos referimos a Javier Castro. Bueno, a ver, nosotros veníamos trabajando en un colectivo, te hablo desde la Unión Cívica Radical, fundamentalmente sobre la posibilidad de hacer un gran frente amplio. Esto es innegable, esto se venía hablando, se venía conversando dentro del partido y obviamente también dentro de los organismos internos del partido, porque si hablamos de convenciones, la anterior convención de la de Puerto Deseados autorizaba al presidente del partido a llevar adelante conversaciones con otras fuerzas políticas, incluida SER, razón por la cual se fue avanzando en esa famosa foto que repercutió un día viernes en varias redes sociales sobre la visita del diputado nacional Claudio Vidal acá a la localidad de Puerto San Julián. Y que salieron unas fotos de Gardoño con Vidal y empezó a generarse algunas cuestiones, ¿te acordarás? Sí. Claro, cómo que no. la llevó a la candidata al otro día a venir a Puerto San Julián y sacarse una foto con lo recordamos. Con Dani Gardoño. Seguimos juntos. Pero bueno, esas son partes del folclore o de las cuestiones de egos, ¿no? Que tienen algunos dirigentes que piensan más su figura que lo colectivo. Esa es la diferencia de este equipo o de estos dirigentes, ¿no? Que nosotros pensamos sí en las demandas y en las necesidades que tiene la sociedad y que por eso avanzamos en un gran frente amplio. Con relación a la pregunta de la vicegobernación del dirigente sindical Javier Castro para Pablo Grasso, es una persona que uno conoce, está muy bien, actúa en política para el Frente para la Victoria, anteriormente estaba con Daniel Peralta, y es válido la participación y competiremos en un marco de democracia. Obviamente que nosotros entendemos que tenemos otra forma de hacer política, como te decía anteriormente, y la figura de Dani Gardoño en nuestra localidad y en varios, y en la provincia también es fuerte, porque administra un municipio, tiene ejemplos y palmares para mostrar de que realmente no es decirlo, sino que lo hace, y también la figura de Gabriela Mestelán es muy importante por la experiencia legislativa. O sea, honestamente, Karina, creo por lejos que es la mejor fórmula que se presenta en estas elecciones a gobernador. Bofi, buen día, Julián Quirós lo saluda. Y referenciándome en algo que señalaba Karina y también en parte del discurso de presentación de Grasso que dijo, se juntan por juntarse y demás, ustedes dentro del sublema que ocupan dentro de
dentro del panorama que uno ve, ¿no? Donde hay listas que se han armado a los ponchazos, con gente que quizás ni siquiera se conoce entre sí, ustedes pueden estar tranquilos dentro de todo porque se han movido, como lo dijo Cari, en bloque, digamos, si bien han salido de un espacio como lo fue Cambia, se movieron en tándem todos juntos para, digamos, seguir conservando un eventual equipo de gestión, que es lo que en tal caso preocupa más, ¿no? De lo que pueda llegar a venir a futuro ante una eventual gobernación, de justamente poder tener un equipo de confianza con el cual trabajar, ¿no? Hola Julián, buen día. Buen día. Mirá, la verdad que lo que vos decís lo adhiero y lo comparto en un todo, o sea, me parece que entendiste, o sea, digo, nosotros tratamos y las palabras de Pablo Grasso, la verdad que yo no las escuché puntualmente, sí escuché algunos. A ver, cuando vos tenés un esquema electoral tramposo que genera este tipo de cuestiones, obviamente que abrís la posibilidad de este tipo de discursos, porque yo podría plantearlo del lado de enfrente, ¿no? Digo, cuando vos ves las listas todas cruzadas, digo, o sea, es parte Cuando de la dice regla del juego. sistema tramposo, habla de la ley de lemas, ¿no? Sí, Karina, claramente, o sea, y esto hay que plantearlo. Nosotros tenemos un acuerdo programático de modificarla y de sacarla la ley de lema, ¿me entendés? O sea, a ver, después a mí no va a faltar alguno porque me ha pasado en mi ciudad de decir, se quejan de la ley de lema, pero, y sí, porque son las reglas del juego, o sea, tampoco somos tan tontos, o sea, ¿me entendés? Hemos aprendido que desgraciadamente es una herramienta que hay que usar para poder acceder. Pero sí es cierto también que nosotros lo manifestamos y decimos que tenemos la intención, llegado el momento, de modificar y sacar la ley de lemas. Sacar la ley de lemas es una necesidad. Avanzar sobre boleta única es una necesidad. Avanzar sobre ficha limpia es una necesidad que también la sociedad nos demanda. Ujú. Eso es lo que nosotros proponemos. Y lo que bien dice Julián, honestamente, me encanta escucharlo de una persona, porque nosotros sí nos movemos en un bloque, sí tenemos coincidencias políticas, todo este espacio que se generó a través de la fea o difícil situación que nos atravesó, pero también tenemos coincidencias con otras fuerzas políticas, porque a mí, en lo personal, en una vecina o en mi localidad, yo tengo referentes del Partido SER, tengo concejales del Partido SER que tienen representatividad política, que fueron elegidos por la voluntad del pueblo, y los respeto. Yo escucho dirigentes de la oposición o de Cambia Santa Cruz manifestarse de una forma totalmente peyorativa hacia ese partido y hacia la figura de muchas veces su máximo dirigente como Claudio Vidal. Pero no hay que dejar de mencionar que también hay referentes y dirigentes en los pueblos con los cuales nosotros cotidianamente trabajamos y buscamos soluciones para los vecinos de los pueblos. Quizás los que viven en grandes ciudades o están más acostumbrados a pasar en avión por la provincia, no reconocen las localidades del interior, ¿me entendés? Entonces, eso sí es grave, porque los escuchamos mencionar muchas veces las necesidades que tiene la provincia, pero no las conocen. Ujú. Y los que sí vivimos en el interior y los que sí vivimos en la provincia, cuando se los manifestamos, no te escuchan, no les gusta. Entonces, o sea, nosotros vivimos hoy en San Julián con, por ejemplo, el médico, un médico generalista se fue, la enfermera de terapia intensiva también se fue, la oncóloga se retiró, no tenemos patrulleros, no tenemos, o sea, esas son las realidades que vivimos en el interior y que conjuntamente distintos dirigentes políticos de distintas fuerzas que fueron elegidos por la voluntad popular, trabajamos conjuntamente y así lo vamos a seguir haciendo. Y dentro del marco de lo que es la ley de lema vamos a competir. Yo, en lo personal, quiero que Gardoño sea gobernador de la provincia de Santa Cruz junto a Gaby Mestelán. Y voy a trabajar para eso. Ujú. No es que me sumo a un esquema, ¿me entendés? Sí. Piero, si tendría que mencionar una o dos cuestiones que serían básicas y necesarias, tal vez para la zona centro, tal vez puntualmente para Puerto San Julián, necesidades que le gustaría plantear en la legislatura provincial. Y mirá, Karina, nosotros
vengo planteando hace 7 años Ujú. en el Consejo Deliberante, y en su momento Gardonio lo presentó en la Cámara de Diputados de la provincia, la radicación de la Secretaría de Minería en San Julián como sede fundamental por lo que tiene la experiencia que nosotros tenemos relacionado con el área de la minería. Ujú. El tema del agua es fundamental. Nosotros tenemos una población hoy de 17, 18 mil habitantes y estamos ya hace bastante tiempo teniendo problemas de agua, y no queremos que nos pase, ante la falta de presencia del Estado, lo que por ejemplo pasa en Puerto Deseado, que en verano tenés agua cada 3, 4 días. Entonces, eso sí creo que son con necesidades muy importantes. Después, obviamente, nosotros plantearíamos el tema de la ley de narcomenudeo. O sea, vemos hoy una problemática muy, muy ligada y con la falta de controles y falta de soluciones, ¿no?, al tema de adicciones, donde hay una ausencia total del Estado. Y en su momento fue presentada por quien era diputado Gardonio y ni se trató. Entonces, obviamente que nosotros tenemos eje, obviamente que la ley de modificación de la coparticipación, o sea, se sigue sosteniendo que de cada 100 pesos que se ingresan, 89 se queda a la provincia y 11 reparte en 14, 15 localidades. O sea, me parece que hay que plantear. Desgraciadamente hoy los candidatos del Frente de Todos lo plantean como ya lo vienen haciendo permanentemente en procesos electorales, y después no les importa ni tocarla el tema. Entonces esto también hay que decirlo y debatirlo y discutirlo. Así que nosotros por eso queremos mantener y tener una voz fuerte en la legislatura, obviamente para Puerto San Julián, pero también para muchas localidades del interior, que trabajamos, como bien decía Julián, en bloque, y que sabemos y tenemos las mismas realidades, ¿no? Ujú. Ayer hablábamos con Daniel Roquel también respecto de la actual composición de la legislatura. Usted aspira a llegar a ese recinto y hoy da la impresión de que por justamente el reparto que se presume va a haber respecto de los 3 espacios de Cambia, digo, Encuentro por Santa Cruz o por Santa Cruz y el oficialismo, la futura Cámara o la Cámara después del 10 de diciembre tenga otra composición y haya un reparto de fichas quizá más equitativo, donde en definitiva todo esto que estamos hablando con usted eventualmente pudiera tratarse, porque hemos asistido a un montón de sesiones en los que ha sido una escribanía a la legislatura, y creo que apenas algunos proyectos del diputado Oliva han tenido siquiera consideración de parte del oficialismo. Todo el resto era como hablarle a la pared, básicamente, para los legisladores opositores. Sí, mira, Julián, la verdad que la composición de la Cámara obviamente que es muy negativa, fundamentalmente por como vos decís, o sea, termina siendo negando la posibilidad de debatir muchos proyectos importantes, fundamentalmente presentados también en ese momento por Fati Oliva, por Dani Roquel y por Nadia Ricci, como también por diputados provinciales de SER, ¿no?, en su momento. O sea, obviamente que nosotros aspiramos a tener a que haya una legislatura con mayor consenso para el debate y que con mayores manos, ¿no?, más que consenso. Necesitamos fuertemente, por eso sí, claramente que desde el espacio de Gardonio Mestelán nosotros, y ustedes lo han manifestado, nosotros hemos logrado generar desde las localidades candidaturas muy fuertes en la figura de diputado por pueblo, entendiendo y buscando esa opción en la figura de Nadia Ricci en Perito Moreno, Juan Acuña y Heraldo Nani en Caleta Olivia. O sea, la verdad que Karina Bozo en Gobernador Gregores, Daniel Estafeta en Puerto Santa Cruz junto a Vero Colombo, Mancilla en Comandante Luis Piedrabuena, la verdad que es una referente también, de la mano de Ida Jorgensen. Bueno, en Calafate, Servo, o sea, de Encuentro Ciudadano. O sea, me parece que buscamos eso para poderle darle mayor músculo a este armado electoral, y que desde abajo para arriba, que se construye muchas veces, tengamos
una mayor posibilidad de integrar y de avanzar muchos diputados por pueblo en la legislatura provincial para que no pase lo que bien dice Julián. Obviamente que ya estamos trabajando, como te mencionaba antes, en todas las localidades de Santa Cruz tenemos candidatos y vamos a ser competitivos y vamos a ganar, o sea que por eso es importante que se nos den estas oportunidades de hablar con medios de trascendencia a nivel provincial, porque sirve ir posicionando la figura de Daniel Gardoño como el único intendente que lleva adelante experiencia en ejecutivo y que la verdad que podemos invitar a cualquier persona a Puerto San Julián, pues honestamente nos pasa de que cuando pasan circunstancialmente dicen, qué lindo está San Julián, qué limpio, qué bueno que está el nido, o sea, hemos tratado de ir avanzando y bueno, no digo que hablemos de un modelo San Julián, pero sí es importante mostrar que hay otras posibilidades de llevar adelante administraciones, Y en siempre eso de cara a la compiten con gente. Grasso también, ¿eh? Porque Grasso también, digamos, a veces estar en gestión se hace difícil para un candidato, ¿no? Porque al estar en gestión te van a criticar, esto hiciste, esto no hiciste acá. Pero bueno, en estos dos casos se da Bueno, Belloni que también podría tienen ser, para ¿no? mostrar, y lo sumamos a Javier Belloni, sí, tal cual, Juli. Sí, a mí igual, Karina, está buenísima la comparación, ¿no? Porque yo vengo, Grasso dio vueltas a Río Gallegos y que la verdad que hemos mostrado, lo cual es cierto en algún punto. Lo que digo que si querés miremos los números también, ¿no? Claro. No, no Por lo eso también sabemos. estaría bueno que se muestre. No, bueno, o sea, Sí, si sí, vos sí. tenés una recepción de coparticipación de 700 millones de mangos, 700 millones de pesos mensuales, y a eso se le suma un aporte casi directo del tema del Fondo Unirse, que es un fondo creado para asistir y para tener presencia en todas las localidades de la provincia de Santa Cruz, un fondo minero, y que hoy maneja 15.000 millones de pesos, y a San Julián en los últimos 5 años le dieron 8 millones de 15.000 al año, y para la municipalidad de Río Gallegos le compró una máquina para asfaltar calle, o sea, bueno, a ver, seamos buenos también y digamos estas cuestiones. Entonces, la verdad que ojalá nosotros podamos tener ese debate y podemos mostrar los números y podemos cómo estamos y la comparativa con apoyo, ayuda del gobierno de la provincia y otro municipio sin recibir 0 peso más allá de la ley de coparticipación. Es una discusión también pendiente la la coparticipación, ¿no? Con ya los números del censo más sincerados, ¿no? Obvio, Julián, nosotros estamos recibiendo una coparticipación de una población de 7.900 cuando tenemos 15.000, 16.000. Claro. El doble. El doble. Y obviamente que las obligaciones van en aumento Claro. por parte del Estado porque va creciendo nuestra ciudad, tenés recolección de residuos del trigo, o sea, bueno, Claro. por eso digo, Karina, que nosotros podemos decir y tenemos la experiencia de la gestión, porque no por algo la ciudadanía de San Julián ha elegido a Daniel Gardoño en 3 oportunidades, no es que circunstancialmente. Está bien. Y también lo que te digo con la experiencia de Gaby. Bueno, nada, la verdad que tenemos muchas intenciones de poder mostrar este equipo de trabajo y competir en las elecciones fuertemente para ser una verdadera opción, para que una vez por todas Santa Cruz y todos los habitantes de Santa Cruz podamos vivir mejor. Para ir cerrando, porque se nos ha terminado el tiempo, Piero, por si quería mencionar a quien lo acompaña también en esta, porque es un tándem, ¿no? Si bien hay un candidato a diputado por pueblo titular, también hay una candidata suplente. Sí, la verdad que me acompaña Natalia Pedernera Piquerín, es actualmente concejal conmigo y la verdad que, a ver, igual nosotros somos, y esto sinceramente, o sea, es un equipo de laburo que hace muchos años trabajamos juntos como espacio político dentro del radicalismo, de presente con futuro, y hay un gran equipo de colaboradores, de dirigentes, de militantes, la verdad que esto es re importante. Así que nada, vamos a estar fuertemente con nuestras propuestas en nuestras redes sociales, que aprovecho y también, Karina, si me dan la oportunidad Sí, cómo no. de decirlas, que son Piero Boffi, tanto sea Facebook, Instagram
hay página web donde están todas colgados los trabajos y los proyectos que venimos presentando en la legislatura, o sea, en la legislatura no, perdón, en el Consejo Deliberante. En la legislatura es donde presentado después apunta. En la legislatura. Está bien, ya se está Eh, visualizando. No. Y digo, todo hay un trabajo que tratamos de hacerlo y mostrarlo mucho en redes sociales, Sí. pero no por ahora, no Ujú. porque estamos en campaña, sino que, y vos podés saber, sabés que uno lo viene haciendo y tratando de brindando herramientas y siempre en este sentido. Y para ir terminando, aprovecho y te felicito, Karina, vos, porque nosotros durante la pandemia fuiste casi la única que permanentemente estaba llevando información certera, con prolijidad, preguntando permanentemente esa situación que vivimos, así que aprovecho a felicitarte públicamente por la verdad que llevaste adelante bárbaro ese tipo de información en un momento tan difícil que nos atravesó. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Fue un momento dificilísimo, cada vez que lo recuerdo me emociona profundamente, así que muchas gracias por ese, por este mimo, es nada más y nada menos que eso. Piero, quedamos en contacto, en cualquier momento volvemos a hablar porque siempre quedan cosas en el tintero y además cuando mencionaba esto que hablábamos con Juli también, ¿no? De esta composición de la Cámara de Diputados, con temas que quedan pendientes y se quedan de lado solamente porque lo presenta tal o cual legislador o de tal o cual bancada, sin poner en la balanza la importancia que tal vez esa iniciativa tiene para los ciudadanos de Santa Cruz. Ojalá, si hay algún tipo de cambio, que no hagan lo mismo y ahí vamos a estar nosotros para marcar Sí. esa situación. El ejercicio del debate, sobre todo, ¿no? Totalmente, El que hecho está de que vos perdido. me digas, me propongas o me digas algo y yo te escuche y te conteste. En tal caso te diré, no, lo que No, estás diciendo no tiene lugar, no tiene nada que ver con la realidad que nos Ujú. afecta, vamos por este lado. Pero al no propiciarse ese debate y que muchas veces hasta la actitud corporal es como, ¿terminaste de hablar? ¿Terminaste de decir la boludez que estás diciendo? Sí, sí, Y sí, yo tampoco es que dejo el proponen mucho celular. más importante los diputados oficialistas. No, o tal vez después recogen esa misma iniciativa, También, sí. Bueno, porque lo hemos históricamente. visto, lo Cambian hemos un visto. párrafo, cambian un Eh, párrafo del proyecto. Eso la verdad que es muy lamentable, lo hemos visto durante años, lamentablemente también lo seguimos viendo, así que nosotros vamos a estar pendientes porque hace más de 20 años que vamos a la Cámara de Diputados y hemos visto cómo lamentablemente las cosas han ido decayendo. Así que, como dice Juli, bienvenido sea el diálogo y el debate, fundamentalmente, por más que no nos pongamos de acuerdo, eso es lo rico, Tal cual. debatir, exponer y no bajar persianas porque sí. La retomamos en cualquier momento, Bueno. Piero. Dale. Gracias, Karina, Julián. Saludo a toda la audiencia de Río Gallegos y del resto de la provincia a disposición. Para eso estamos. Así que muchas gracias por la posibilidad de difundirnos. Hasta Gracias, luego. gracias. Un Un abrazo. abrazo. Piero Boffi hablaba con nosotros aquí en los micrófonos de Nuevo Día. Es actualmente concejal. Es el presidente, además del Consejo Deliberante de la localidad de Puerto San Julián. Y es candidato a diputado por pueblo por ese municipio. Hablaba con nosotros, bueno, varias cuestiones interesantes, lo que vos le mencionabas, Juli, del tema de la coparticipación, fundamental. Y bueno, eso va a ser posible siempre y cuando, me parece, la composición de la Cámara realmente refleje no solo federalismo, bueno, va a ser federal porque hay un diputado Y por lo- pueblo por lo cada es, municipio, claro, pero sí, que pero ese diputado sea quizá más representativo de su pueblo y no tanto de los intereses políticos partidarios, porque hoy capaz que el diputado por pueblo de Puerto Deseado sí, podría estar gestionando, debatiendo, buscándole la manera o llevando al recinto algo que tenga que ver, por ejemplo, con la cuestión medicamentos, que lo cito porque es un tema de de coyuntura, ¿no? ahora, sí. De la caja de servicios sociales. Pero como están en tándem o como trabajan para el gobierno desde el espacio político, ni siquiera se plantean estas cuestiones. Y ahí es cuando
el debate público se enriquece cuando se da en ese recinto. Si no se da en ese recinto, no sale puertas para afuera. La gente no se entera y de esta manera tampoco lo pone en común. Porque, a ver, si llega al común de la gente que se está debatiendo, yo creo que la última el último gran interés que hubo fue, ¿te acordás de la época que el gobierno de Alicia, creo que en primera gestión quería tomar un endeudamiento de 10.000 millones de dólares? sí. Creo que fue la última vez que vi yo tanto movimiento ahí en la Cámara Las y tanto interés en lo que se estaba debatiendo o se pretendía debatir adentro. Después, la gente lo entiende como un lugar donde se reconoce gente, se dan beneplácitos, se declaran cosas de interés y no mucho más. Y es justamente por el ejercicio histórico reciente que ha tenido levantamano nada más. Sí, sí, y aparte ha sido tan devaluada y tan menospreciada la institución como tal, la Cámara de Diputados, porque han hecho maniobras que rayan no solamente el buen gusto y el honor, digamos, Sí. sino también están ahí de ser delictivas. Sí, sí. Bueno, esa misma sesión que te digo, ¿yo te acordás que sacaron a los diputados opositores y entre humo, piedrazos y demás, levantaron la mano y dijeron, lo aprobamos? Lo Después saca- no sé si lo tomaron, me parece que Sí, no, pero... no se tomó finalmente, Lo ¿no? aprobaron. Pero bueno, sucedió eso que vos marcás. Ujú. O sea, les dijeron a los diputados, no, acá no se va a sesionar, no están dadas las condiciones. Salieron los diputados de la oposición en aquel momento y me acuerdo que salieron y se fueron a hacer una conferencia de prensa, si Sí. no recuerdo mal fue al comité de la Claro. Unión Cívica Radical, y mientras estaban brindando la conferencia de prensa, contando lo que había pasado, lo que había sucedido, los del oficialismo se habían quedado encerrados en sus oficinas, Sí. se metieron al recinto, como tenían quórum propio, sesionaron y aprobaron. Sí. O sea, ese tipo de maniobras vivimos y casi te diría, o sea, fuimos testigos de manera directa e indirecta en la Cámara de Diputados. Y no puede ser, no podemos naturalizar ese tipo de No, cosas. claramente no. No puede ser. Claramente no, porque además, yo insisto, el debate público, el debate de la opinión pública, no todos los temas son de interés de la gente, ni tienen por qué serlo, ¿no? Pero hay cosas que nos atraviesan, qué sé yo, llevar una reformulación de la educación, o la necesitamos sin duda, porque venimos de 10 años, más de 10 años de paro permanente, tuvimos una pandemia en el medio, los pibes no han salido mejores. Entonces, propuestas que Totalmente. involucren a la gente en definitiva. Porque cuando se involucra a la gente, ahora, cuando En el el- candidato a diputado sí, por el claro. pueblo, que no sabe ni qué va a proponer, sale a la calle y la gente lo acompaña y pone cara Y de las circunstancias, fotos. se toma el mate, etcétera. Sí, Y sí, después, si ese candidato llegó, che, ¿y tu candidato qué llevó? Ni idea. Ni sabía que había ganado, capaz. Entonces, de esa manera se achatan muchísimo. Y lo Totalmente. que necesitamos para mejorar este sistema democrático es que la participación de la gente, no Totalmente. sentado ahí puntualmente, pero sí interesándose en lo que se está hablando. Totalmente. De última, ¿Cómo si está? te cagaron, decí, ¿no? Decirlo. Te cagaron. Tal cual, tal Capaz cual. que hay gente que ni se entera que lo están cagando. Héctor Mancilla, ¿cómo le va con esa Bien, buen día. boina, con ese gorrito tan lindo que tiene? bien. Ahora Buen día, Cali. ¿Cómo estás? Buen día, Juli. Fer, chicos, ¿cómo todo estás? bien. Buen día. Qué boina, buen día. ¿Viste? ¿No? Y encima no se la sacó, está muy bien, así la muestra, y ahí se puso encima los auriculares y todo. ¿Qué tal? Qué facha, atrás con ojito, todo. Todo. Bien, estaba viendo una nota muy buena, la verdad, que hizo Tony hace un rato para el diario, Sí, donde hay un montón de datos de lo que son las elecciones. sí. Por ejemplo, dice que hay una fórmula de gobernador y vice cada 20.000 electores en Santa Cruz. Y bueno, hice un repaso de lo que fue oficialmente cada candidato que tenemos en Santa Cruz. Y bueno, cuenta que por Santa Cruz finalmente el frente que se armó es el que más candidatos lleva. Tiene 6 fórmulas de candidatos a gobernador y vice, contando Sí. a los que se sumaron último, que son los candidatos de Milei.
Claro. que son Unidos por Santa Cruz, donde el Sí. candidato a gobernador es Rubén Ferrara y el candidato a vice Miguel Eduardo Podestá. No los tenía eso. Ayer lo contaba Juli, igual que en redes hay una disputa tremenda porque hay dos frentes de Milei acá. Sí. Entonces, los que no se presentaron están. Están los marketineros, Claro. Claro. que son solamente a Milei. Lo de Sarmiento, ¿no? ¿De Sarmiento? Los de la Pasé calle caminando. Sarmiento. Pasé Sí. caminando, había un pibe solo tomando mate, mirando La Nación Más así a Feynman, como diciendo, bueno, que ahora me tocará irme, ¿viste? Eran las 8 y algo, y el pibe estaba solo, en un local gigante. ¿sí? Estoy Sí, esperando sí, que salga sí. nuestro líder. Bueno, Más. estos creo que son los que están matando a esto, digamos, a los que se presentan. Sí. Que ellos no son, Rubén Ferrara igual es casta, y bueno, igual son pocos y se están matando. Se están peleando. Hay que decir una cosa igual, Ay, los Dios. pibes, los de Milei, los de la calle Sarmiento, Sí. están preocupados en la cuestión de Milei y que Milei sea presidente, y más no No le importa otra cosa. no tienen una, digamos, una raíz en Local. Santa Cruz o local. sí, Rubén claro. Ferrara, más allá de cualquier cuestión, cualquier señalamiento ideológico que se le pudiera hacer o que le pudiera hacer cualquier persona, él vino acá hace poco con una señora que se llama Odette Barría, que es Ah, candidata a sí, diputada. es candidata a Creo que era de diputada. Radical, de hecho. Y tienen intereses, digamos, o sea, preocupaciones locales que tratan de captar al vecino. Ellos tienen una Ujú. cuestión, señalan respecto de las cloacas en el barrio San Benito y demás, y la accesibilidad a los servicios, básicamente, que, digamos, genera un interés personal. ¿No? Claro, No sí, te sí, puedo sí, venir a sí. hablar de mi ley, de no sé qué, si tengo un problema en mi casa. Claro. Pero bueno, hasta ahí tenemos grieta, che. No, Sí. no zafamos. Bueno, la nota cuenta, por ejemplo, que hay 13 fórmulas para gobernador y vice, que hay, según el padrón, Nos quedamos cortos. Contábamos dijimos 11 y sumamos 12 con Claro, Rubén Ferrara. nos quedamos- ¿Santa Calambia? hay, Estaba, ¿eh? hay 13 en total, Ajá. finalmente. Sí. Va a haber 13 boletas con candidatos a gobernador y vice. Sí. Y hay oficialmente hasta ahora 265.139 electores en Santa Cruz. A 265.000. Sí. Ok. Se sumaron 12.836 respecto de las elecciones del 2019. Ujú. 12.000 electores más, pibitos. Casi ¿no? Sobre 13.000. todo. Son 12.836. Casi Sí, 13.000. que si son entre 16 y 18 no tienen obligatoriedad de votar. Hay que aclarar. Claro. No. Están, Hay que ver ahí pero están en el cuando- padrón. Después Sí, hay que están ver. en el padrón, pero es Esto ya lo opcional. hablamos en las básicas. Entonces No es la, opcional. la cuenta dice que hay un candidato a gobernador y vice cada 20.395 electores y un candidato a gobernador y vice cada 25.651 habitantes en Santa Cruz. También cuenta la nota que el Frente por Santa Cruz es el que más suplemas presenta, son Ujú. 6 candidatos a la gobernación, Sí. y cuenta que hay 3 que vuelven a repetir su intención de ser gobernador, que son Beloni, Carambia y Vidal, que vuelven a presentarse y ya se presentaron en 2019. ¿Colombia fue candidato a gobernador? Claro, Sí. para No me acordaba. lo llevó Costa, Ah, sí, te acordás que salía corriendo por la costanera de Caleta. que sacó el así, haciendo su rock. 0,4% creo de los votos, una cosa así, bien. re poquito. Con roller creo que salía, ¿no? O con patines. Nada, andaba ahí. Claro, en aquel entonces marca bien la nota. Carambia, por ejemplo, iba con Costa en Nueva Santa Cruz y Vidal sumaba votos para Frente de Todos. Claro. Galicia. Mm, Ahora están en el mismo frente compitiendo claro, contra. claro, claro. Y hay que sumarle que Gabriela Mestelán fue candidata a gobernadora en También, 2019 y ahora sí. candidata a vice con Cardoni. Exacto. Y que por tercera vez se va a utilizar la ley de lemas en los cargos para el 13 de agosto, ¿no? Después la ¿Por nota además tercera dice- vez? Mira. Sí, sí. Sí, para el cargo De gobernador y de vice, gobernador sí. y vice. Ah, mira. Porque comenzó usándose para intendencia. Intendente. Cargo mirá, local. No tenía Sí, esa referencia, sí. che. Sí. Así que bueno, Muy después joven hace un en la época. repaso de cada uno de los candidatos que tenemos a gobernador y vice en Santa Cruz, ¿no? Claro. Que son- El primer uso de la ley Bueno, de ya lema. está. El primer uso de la ley de lema se dio, si no me falla la memoria, en el año 99-2000, la elección a intendente donde sale Aburto. ganador Héctor Aburto. Aburto. Sí. Ahí fue el Aburto. primer ensayo. Y ahí no aprendimos, che. Y ahí no aprendimos. No aprendimos nada. No hubo caso. En la primera función Ahí salió- había dicho ahora ya está. Ahí salió Fue ganó Diamante. Cantín. Ahí No. salió Claro. Diamante, Aburto. Ay, Dios. Ya está disponible la nota, ¿no? Ya Sí. está en la web. Sí, está bueno para repasar abajo, en el Sí. detalle, leyendo con tiempo, cada uno de los candidatos a gobernador y vice que tenemos. Cambio Santa Cruz. verdadero, los nombres que eran
El cambio verdadero. Y los nombres, ¿no? Sí. Del partido, su lema. No, yo ayer estuve mirando la lista de candidatos a diputados por pueblo. Son más de 30 las que Son un montón. tenemos acá Sí. en Gallegos. Y hay gente que decís, este está. Y sí. Sí. Y este está con este. Pero este no estaba con fulanito y con ¿Quién está también? menganito. Sí, tal cual. Apareció, volvió, Dani. Sí, tal Daniel cual. Peralta. Tal cual, Bueno, sí, su sí. jugada ahí CRT no era Eh, gratis, ¿no? No, por supuesto. Gustavo obviamente. Nauto repite, me parece igual, ¿no? ¿Gustavo? Candidatura Nauto. Gustavo Nauto Sí, por el repite. nuevo más. Sí, Movimiento al Socialismo. El candidato a diputado, claro, ahí esa lista la encabeza A gobernador. Jorge Jesús Mariano, o algo, una cuestión, Jorge Mariano Jesús, creo que es de la izquierda, pero por fuera de la izquierda unida. Bueno, y a quien también vi como candidata a diputado por pueblo, dentro de uno de los lemas de Por Santa Cruz, que va dentro del partido SER, es a Roxana Agullo. Sí, candidato, junto con el Sí. ex concejal Sí, Juan Manuel exacto. Quingma. Ah, Sí, mirá. con Juan Volvió, Manuel hace, Quingma. hace poco lo mencionó Cristina Kingma. Sí, Cuando vino a Era, Gallego. que te acordás que llegó con la Unión Cívica Radical y Sí. después pegó el salto para los petroleros, ¿no? Claro, Con sí. Claudio Vidal. Exacto. Y bueno, y después dejó la cuestión política, al menos no con algún cargo y demás, pero bueno, ahí siempre estaba metido, ahora lo encontré en esa danza de nombres. Bueno, y hoy Capi Santa Cruz va a presentar sus candidatos, Sí. ¿no? A las 11 de la mañana. Sí, a las 11 vamos a estar ahí En grupo. con el móvil, sí, van a estar los dos candidatos a gobernador que tiene el lema, más todos los demás candidatos, Candidato a al menos diputado. cabeza de lista, ¿no? Ahí la gente va a quedar la cara de un montón de candidatos a diputados que por ahí, por nombre capaz ubica algunos y Ujú. nunca le veo la cara. ahí nos va a conocer. Bueno, ayer veía una nota que le habían hecho a Gerardo Terraz, ¿se acuerdan que era Sí. radical? Sí, moneda de Y goma. ahora es el secretario de Minería, y criticó a Roxana Reyes. Sí. Bueno, porque en realidad, a ver, lo criticó a Vidal comparándolo con Roxana Reyes, la usó como mal modelo. Dos pájaros de un tiro. Claro, exactamente, los atendió a los dos. Bueno, se refirió a Claudio Vidal y dijo algo así como, Vidal que se asesore, dijo, termina siendo una mala copia de Roxana Reyes. Ah, mirá vos. ¿Mm? ¿Va a ser candidato a intendente en Caleta o no? Algo Sí. así, por el espacio Sí, de sí. Graso. Sí. Es candidato a diputado por el municipio Mirá de vos. Caleta Olivia, Gerardo Terraz, y está así, acompañando a Pablo. ¿Qué le falta? Ser socialista Más conocido como liberal. moneda de goma. Terraz, ya fue radical, pero Claro, El sí, mata sí, de... Sí. está como Cari hoy, que está como camaleónica con el fondo de la radio. Bueno, Terraz, depende de qué fondo haya, se mimetiza. Si va, si puede. Qué que bárbaro. Falso como moneda de goma, ¿eh? Bueno, igual acá tenemos, no es el primero. No, Fíjate, pero este Ya tengo ya. una lista. No, hay Pero una. este parecía que no, ¿viste? Era verborrágico todo. Sí. Bueno, muy en tándem con Sergio Bucci en su momento en la Por Cámara de eso. Diputados. Después, Sí, Sí, pegó la si traición. se he visto, no me acuerdo. Claro. Sergio Bucci también es candidato. Ajá. Sí. Sí. Lo he visto en una lista, pero era tan chiquitita la foto que no leía a qué es. No sé si es Consejo de la Magistratura. No sé. No recuerdo claro, pero- pero sí, va dentro de por Santa Cruz igual. Sí, exactamente. Sergio Bucci está. ¿Sabes qué? Había una cuestión anoche, lo leí a última hora, y vos me hiciste acordar, Juli, cuando mencionaste, dijiste, bueno, por ejemplo, del Puerto Deseado. Sí. Y vos sabés que está reunido el Parlamento Patagónico, que lo componen En Buenos Aires. legisladores de todas las provincias patagónicas, de La Pampa hacia abajo, y están reunidos en Buenos Aires. Bueno, seguramente a más de uno se preguntará, bueno, el Parlamento Patagónico, ¿por qué en Buenos Aires? Sí. Bueno, lo que nosotros lo venimos siguiendo al tema del Parlamento Patagónico, cuando estuvieron reunidos, se reunieron en el Club Boca, hicimos móviles también cuando estuvieron aquí en el Hotel Patagonia y demás. Salen distintas inquietudes, distintos problemas, planteos, no sé, inconvenientes o problemas con la conectividad, claro, que son comunes a la región patagónica. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces los legisladores dicen, no,
tenemos que ir a Buenos Aires para poder tener contacto con los funcionarios, exactamente. Entonces, ¿qué hicieron? Mudaron el escenario, dejó de ser Patagonia, al menos en esta oportunidad lo trasladaron a Buenos Aires, a la ciudad de Buenos Aires, para tener oportunidad de citar allí a funcionarios o al menos a tenerlos un poco más al alcance de la mano. Bueno, está sesionando el Parlamento con la presidencia de la diputada Laura Gindi y como vicepresidente Carlos Santi. Y fue justamente Carlos Santi, que es diputado de la localidad de Puerto Deseado, quien en un momento, en una entrevista que dio, se refirió realmente en términos muy despectivos hacia la capital federal y dijo que era un cáncer la capital federal. Esto es durísimo, aparte. Yo pensaba que... no. Pero la gran Gildo Infram, ¿viste? Que dijo, sos porteño, hijo de su madre. O sea, podemos entender muchas veces el enojo y también de allá hacia acá, pero ¿por qué fomentar a esta altura del partido ese tipo de cosas? Tal La cual, palabra Con tan- esas La declaraciones. palabra tan fuerte. No, horrible, horrible lo que dijo el diputado Carlos Santi. Bueno, son declaraciones que se las hizo al diario La Opinión Austral, porque yo lo busqué en la cobertura que van haciendo y van mandando. Es necesario, aparte, ¿a qué aporta? ¿O a qué venía igual su mención a la ciudad de Buenos Aires? Bueno, dice Que se pierde con los bondi, con los subtes, capaz. Viste Está que la gente enojado, que no claro. sabe trasladarse como que... Probablemente. Bueno, dice el vicepresidente del Parlamento Patagónico, Carlos Santi, se refirió a los motivos por los que el cuerpo legislativo se reúne en Buenos Aires. Bueno, dijo esto que explicábamos, que es la única forma de poder llegar a algunos funcionarios nacionales y contar con la presencia de ellos. Estoy leyendo esto para que no diga que lo sacamos de contexto, Claro. ¿no? Sino, Está muy bien. sigue diciendo todas las provincias están comprometidas con estas políticas de Estado que necesita la Patagonia. Vamos a tener la presencia de especialistas que nos van a hablar sobre represas, energías, va a haber charlas, dice eso, para la adecuación de la legislación nacional. En esa línea agregó, si bien vamos avanzando lentamente, el hecho de no abandonar esta pelea que tenemos como parlamentarios patagónicos es muy importante. No podemos dejar de exigir las cosas que necesita la Patagonia. Por lo tanto, bueno, destaca la presencia masiva de legisladores allí en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, dice el legislador, le respondió a Patricia Bullrich, precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, quien había criticado la coparticipación federal, argumentando que las provincias gastan y no producen nada. O sea, criticó a provincia que dice gastan mucho, Eso es pero que claramente no no producen. saber igual por parte de Patricia Bullrich, pero vos podés decir... Claro, informate de Bullrich, Antes no, claro, los porteños son exactamente. el cáncer de... Exactamente. Bueno, y dijo, una de las candidatas, dijo el diputado Carlos Santi, que es santacruceño, de Puerto Deseado, dijo, una de las candidatas de la oposición anda diciendo que las provincias gastan mucho y no producimos nada. Bueno, que vaya a ver la Patagonia porque viven del gas y del petróleo nuestro. Bien. Un 12% de regalías para las provincias productoras cuando los recursos son nuestros. Tendría que por lo menos entender un poco más de economía y saber que acá el cáncer es capital federal y no el interior de la República y menos la Patagonia, que la economía nuestra está solventando toda la cuestión energética del país. Pará, Chiche, tampoco es que le damos tantísimo. Si bien le damos... Claro, igual pero es una cuestión... no hace falta justificarlo de esta aparte manera. es una sinergia federal, digamos. O sea, nosotros si no tuviéramos los alimentos que se producen es en que- otra parte del país también Entiendo que, estaríamos lo mismo. entiendo que lo de Santi es un exceso de Pero militancia política, digamos, porque la cuestión es contra el gobierno de Buenos Aires. Entonces, Sí, contra el pero centralismo, pifió, en vez quizá. de apuntar bien a quién, le mandó a todos. Aparte de lo que le damos, Santi, informate un poco más, igual hermano. Lo único que es estatal, Entonces, la pesca de Puerto Deseado. le claro, faltó lo decir. único que es estatal de todas las empresas energéticas que trabajan en la Patagónica
es YPF, Sí, porque Después el todo lo gas es todo de privado. sí. Todo el servicio de gas, los gasoductos van a ser privados, siempre han sido A ver, privados. si tan Los defensor igual transportes- sos de tus recursos, Claro. pelea porque acá en esta Claro, legislatura, que es la que ocupás, claro. pelea porque las regalías sean mayores o algo así. Totalmente, porque Venís acá y dejen... sos un pollo mojado. Claro, porque encima las regalías Chiche. mineras siguen siendo las más bajas, las petroleras están ahí, y la coparticipación petrolera, no sé si todavía está funcionando la OFEPI, La UFEPI. que A las nivel mundial, provincias, ¿no? no. Ah, Asociación ahí va, ahí va. Federal de Provincias Sí, sí. Productoras de Hidrocarburos. Exacto. Hay uno donde, chabón, tenés que decir, igual me parece a mí que ¿cómo es el Parlamento Patagónico? Sí, Chico, mucho lobby. No definen nada. Mucho lobby, no es chico. vinculante. ¿Hace cuánto que están, perdón la expresión, boludeando con el tema de... Ahora, cuando se vaya Cristina de vicepresidenta, va a ser un acto, acuérdense, y va a volver a prometer el cruce por aguas argentinas. O los reembolsos por puerto Por patagónico. Y Innecesario. después pasan Sí. 4 años y planchola, ¿eh? Sí, Uy, sí, qué sí, lindo, sí, vamos a Bariloche a sesionar, vamos a Ushuaia a sesionar, porque el Parlamento Patagónico, chicos, convengamos, y si se enojan, porque no tiene poder de definición de nada. Ujú. Es No, como el Parlasur. No es vinculante, claro, sí. Oh. O el charla sur, Charla dirían sur, algunos. claro. Sí, sí, sí. Le agradecemos a los auspiciantes. Tiene que agradecer a los auspiciantes. sí, No sé sí. si lo tiene usted. pero- Ahora no, yo me tomaste, me tomaste. de memoria, no sé si me va a salir. Aparte que Claudio Lobo tiene una voz. La venís muy tirando bonita. todos los días Sandina hermano y ahora que la que te voy a tirar me la tiras. Ay, Ah, obviamente que le agradecemos Para- a Sandina Hermano, una Obvio. empresa de Liga, Perito baño de Moreno, de Perito Moreno ligada a la producción local, Para el desarrollo. con mano de y el desarrollo de mano de obra local también, obviamente. En Perito Moreno, Sandina Hermanos SRL. Bueno, acá está, Sandina Hermanos SRL, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandina Hermanos. Titán, un hostel único en el Calafate con vista privilegiada del lago argentino, un lugar ideal para recordar todas las experiencias vividas durante el día, comer un asado en el quincho, compartir el desayuno o el almuerzo en la terraza, disfrutar todos los espacios del lugar y mantener tu rutina de entrenamiento diario en el gimnasio recientemente inaugurado. Y ahí me Juli. puedo quedar dormido tranquilo y cuando me levanto puedo entrenar. Hoy me quedé dormido Obviamente. y me lo perdí. Obviamente, para hospedarte podés elegir entre las 4 habitaciones matrimoniales, como quieras, Juli, con baño privado, o bien Tengo. una de las 17 habitaciones compartidas. Hostel Titán, calle de los Sauces, 3366 a 400 metros del lago argentino. Titán, algo más que un hostel. Y también recuerden que están disponibles las cabañas del Titán. Pueden llamar al 2966-530706. 530706. Y además le damos las gracias a IB Servicios. Realiza controles de plagas, desinfecta locales comerciales y viviendas particulares, monitorea los ambientes mediante colocación de dispositivos de cebaderos, trampas de luz, atrapa moscas, fumigación de cucarachas, ácaros, chinches, adaptándose a cada necesidad del cliente y según la situación que se presente. IB Servicios de Pedro Bringas, técnico en seguridad de higiene alimentaria, asesoramiento bromatológico, auditorías y manejo integral de plagas, desinfección y sanitización de ambientes, servicio personalizado diseñado según la necesidad de cada cliente. Empresa líder en Río Gallegos, más de 200 clientes avalan nuestra trayectoria. Teléfonos 2966-219109 y 2966-414112. ibservicios.riogallegos@gmail.com, pedro21bringas@gmail.com. IB Servicios, sabemos cómo cuidarte.
Muchas gracias a nuestros auspiciantes y así estamos cerrando la otra gestión. Saludos a Yamile Sade, que ayer fue su día también, locutora, nos sí, está sí, le escuchando. mandamos un beso a la turca. Y a Sabrina López de prensa de Calafate también, que ayer nos atendió muy bien ahí en la presentación de la temporada turística de Sabri. Calafate. Sí. Atenti que hay 4x3, 7x5, ¿de qué estoy hablando? De ¿Promo? bonificaciones, sí, si vas 5 días te regalan 2 en alojamientos en el portal del Calafate, lo pueden encontrar, ahí está, de hecho te señalan ahí qué restaurantes, por ejemplo, sirven plato de guanaco, que nos contaba ayer Alexis Simunovich que está explotando y muy fuertemente ahí Calafate, así que hay promociones, hasta el 15 de septiembre, para esta temporada baja, el Calafate te invita a que disfrutes, así que ayer había... ¿Qué tal estuvo la presentación? Bien, bien, tranquilo. No había, yo pensé que iba a haber, claramente, como está la ola naranja a pleno, pensé que naranja. iba a estar ahí El Van intendedor. Basten y demás. Van pero Basten. no estaba ¿No? solamente Alexis Simonovich y Oscar López, que es el presidente del ente mixto. Ujú. Había de gin turismo. tonic ahí, los periodistas se quedaron medio... Ah, Gin tonic había... con hielo de glaciar había. Y el Y había gin, comida. el gin que fabricado ahí Gin en local, Calafate. gin Sí, local. No sé, no vi la marca. Viste que yo de las bebidas alcohólicas estoy lejos. Tiene, Helmich, No sé si etapa era Helmich, superada. ¿no? pero Muy era bueno, local. Muy bueno. Eran Growler incluso. ¿Sí? Grandote, sí. Ajá. Ahí nomás tuvo Cristian González, nuestro querido. ¿En serio hielo de glaciar? ¿Eh? Porque puede ser, lo del hielo de glaciar, ¿en serio? Sí, sí, sí. Sí, Sí, de sí, hecho era sí. un bloque así grandote que Porque después lo fueron partiendo. se comercializa el agua glaciar, el hielo glaciar. Sí, en realidad no debería, me parece, pero bueno. Lo venden así, no sé. Sí, sí, Bueno, sí. se vendió el agua de México, ¿te acordás? ¿Cómo era el agua? Eh, Mi viejo me contaba Sí. esa historia, el agua, Sí, bueno. que era así como con poderes curativos. Sí, sí. un concejal. Estaba, sí, María Chaltena. sí, 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 Nicolich, sí, ¿puede sí, ser? sí, sí. Mario Nicolás. Mario Nicolich, sí, sí, sí. Ay, agua. Clatuano, o sea, un nombre así. ¿Cómo era el Ya me- agua? ya me voy a Se acordar. voy a acordar, se voy a acordar. ¿Vos Que sabés tenía propiedades, más Sí. propiedades que la aloe vera. Claro, Sí. que era salud. ¿Nicolich o el agua? No, Es que el agua glaciar se comercializa así, porque supuestamente tiene Hay sus No propiedades. sé ahora, yo hace muchos años, estoy hablando que en el 2003, 2004 me subí a un catamarán grande sí. y Tomaste agua glaciar. con whisky, ¿En serio? con hielo de... Claro, sí, 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 sí. un chivas ¿Qué real. onda? Y sí, Se sintió. y sí, hijo. Sí. Bueno, es Aparte de una, el hielo. es una Sí. costumbre cuando vas a hacer la caminata del Claro, glaciar, también. sí. hacer eso. Sí, recuerdo. Todos- Que hasta el pasa que catamarán invita está ahí que nomás. para que te vuelvas gateando tampoco. Claro, No, es para sacarte el gustito, nada Claro. más. tal Yo cual. recuerdo antes, en otra época, tampoco había que hacerlo, ¿no? Pero cuando había acceso así, camino al glaciar, ¿se acuerda que había acceso como para acampar y demás? Sí. Yo me acuerdo que trajimos en una conservadora un cacho de hielo Ujú. que andaba flotando ahí y Sí, duraba sí, un sí, montón. sí. Yo no tomaba Fernet. Flacote, gracias, Tony. Gracias. 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 Ahí va, no lo, ya lo Sí, estoy googleando. sí, lo estábamos googleando acá con Juli y no lo encontramos. Ahí está, el agua de Tlacote. Tony Sí. creo que compró 2-3 bidones. No le dio resultado, ¿no? No leyó el prospecto. claro. Hubo varios que trajeron unos Papá, cuantos bidones, ¿eh? papá. ¿O no? Qué lindo, Corrandia, ¿no? No, sí, hermoso, hermoso. Al final nos decía que te curaba, pero no sé, ¿para qué era? Claro, ¿Qué te curaba? ¿Te hacía crecer el pelo? quedabas curado. Pasa con el agua. Sí, Claro, no sabemos qué pasó, se desvirtuó, el comandante está preguntando qué pasó con el agua, no sé qué, no dio los resultados parece esperados. No reflotemos ese negocio. No, fue- No. Habrá quien se acuerde y diga, yo compré. Tal Cuéntenos alguno al 51 60 51 si alguien compró. Hecho en Calafate se llama. Gin de acá, hecho en Calafate. Me aclaran que se llama. Tiene buenos gins Sí. El Calafate. ¿Vos sabés ¿eh? que nunca tomé Sí. gin? Nunca. una ginebra más. Nunca jamás en mi vida. Lo que pasa es que vos sos muy joven, Pero ahora está de Juli. moda el gin tonic. Sí, por eso te digo, vos sos muy joven, entonces ahora está la moda, eso iba a decir, de tomar gin, pero
En otra época los sí que era. tenemos, claro, unos cuantos años antes también se usó en su momento tomar gin. Sí, hasta era una bebida más Gin cheta. tonic. Una bebida cheta el gin. Ujú. No se usaba mucho el papu, la ginebra, Bueno, era papá. más Ginebra caro. Bols. Y también hemos tomado Ginebra Pero Bols es- en el mejor de los momentos, porque Claro. también hay otra Ginebra gin un es- poco más sí. barata. Lo que tiene gin es que hace Casado. tragos tranqui, digamos que no son fuertes. Y el Ajá. gin no es caro, porque no sé, una botellita está a 1300. Que tampoco es que está. En el No súper tengo- ayer vi porque está. Pero- Estamos cumpliendo años y anda buscando ahí. Pero una Gin de la botellita, pero una botellita de qué, para una 750. No sé. ¿Y cuánto dura eso? No. Con un sí, No, sí. mira, Sí, botella, esa está en oferta de Carrefour, tiro el dato. Creo que está a ¿En serio? 1600, sí, y es rico. Porque yo el otro día en la No, esquina vi- 7.000, 8.000, 9.000 pesos. Sí, que la- o capaz que hasta 1000 y depende algo, de las pero- marcas. O capaz que sería eso. Hay No sería el el color que te más- quiere mucho. Ah, porque tengo la foto. A Claro. ver, ahí sacó fotos, sacó fotos. Es que No me te quiere mandaron la Vamos a foto de, chequear. de la oferta. Vamos. No, porque el gin Sí. es caro. Sí. Tomé 20 litros y así quedé. ¿Quién? Que Javier Cebes. Pero- 20 litros de... Es su cumpleaños, Sí, su Javier cumpleaños, Cebeso, le Javier mandamos un Cebeso. saludo grande. Sí. Ay, Me pero- acaba de decir por ahí. Sí, comandante de cumple del pelado Cebeso, un beso grande, Javi, que los cumplas muy, muy feliz. Mala mía, 3200 era la Ah, oferta. Ah, viste que No, no se pero ve igual- igual. Bien. No, igual es buen precio, ¿qué Buen precio. marca? Es un gin que se llama Shinko, que lo Ujú. venden acá, que es medio artesanal, pero Ajá. es muy bueno porque lo testé. Eh, Y es muy bueno, está en Habla con oferta. conocimiento no, y de es causa. muy bueno el precio Sí, también, ahí está ¿eh? la oferta. Nosotros, si no nos morimos, ¿Qué? la última experimento Ay. fue un vodka que empezaba con N y terminaba con B corta, Ah, fabricado en La Matanza. No. pero con nombre Bueno, el ruso. Calafate nos contaba ayer Coso que en Calafate, Alexis ¿Quién? Limonovich, el secretario de Turismo, ¡La derrapamos! nos contaba que están haciendo vodka también ahí en Sí, Calafate. gente, Ah, hace sí, muchos vodka. años ¿Será? preparan, sí. Destilado de Vodka con- papa es, ¿no? No, depende, muchos... Vodka en polaco es agüita. Sí, pero hay Agüita. de papa, de trigo. El que se hace en Calafate es una receta de una gente alemana hace muchos años que vive, Ah. es de la marca Helmich, Sí. con paramela. ¿Te acordás? Sí, que una Y vez gin. teníamos una botella ya que nos habían regalado. Ah, Sí. ahí me acuerdo Sí. de la botella. Ahí va. El vodka con paramela y gin. Chiqui temprano, estamos hablando de escabio, del No, sí, sí, precio. sí. No, yo les quería contar una Para bajar cosa. mate, dijo. Compartieron en un grupo que tengo de periodistas de todo el país. Sí. Le robaron en vivo a un móvil de LT7 en plena transmisión. ¿LT7 dónde es? De Corrientes es LT7, me parece. Me ¿eh? parece que sí. Dice, el movilero Daniel Brites fue asaltado por un motochorro mientras emitía su informe matutino. ¿Mm? Ocurrió Corrientes. esto hoy, un increíble hecho de inseguridad, dice justamente la página de LT7 Noticias. Radio Pública de Corrientes. Ah, muy bien, gracias Juli. Que se registró en vivo en Radio LT7. El periodista Daniel Brites fue asaltado mientras realizaba su primera salida al aire en este día, Muy martes tempranito. 4 de julio. El hecho se registró cerca de las 7:20 de la mañana, ¿m? Uf. Así que es para desmitificar que al que madruga Dios lo ayuda. Sí, no, pero capaz que Eh, venía derecho de Ah, anoche. no, también puede ser. Bueno, en zona de las 1000 viviendas, un motochorro le arrebató el teléfono celular mientras hablaba en Equipo de Noticias, Es una así se capital llama correntina. el programa. En la esquina de Cosquín y Avenida Paysandú, mientras hablaba al aire, el delincuente se acercó desde atrás y le arrebató el teléfono con el que emitía el video en vivo para Canal 13 Max. Se trata de otro hecho de inseguridad de los que se dan constantemente en toda la ciudad. Vale mencionar que no es la primera vez que Brites es víctima de un hecho similar. Pobre. En el día, No, pobre, ya lo Quiere ir tiene al estudio, marcado. Brites, ya. Sí, sí, pide piso. En el día de las elecciones nacionales de 2021, no, fue apuñalado
por un menor de edad para robarle el teléfono. Incluso recientemente el otro mobilero también intentó ser asaltado con la misma modalidad. Desde hace varios meses la inseguridad en Corrientes es un fenómeno en crecimiento. Oyentes de Radio LT7 dan testimonio del avance de los hechos delictivos así todos los días. Lamento darte una mala noticia, Cari. Justo hoy te íbamos a mandar a Corrientes a cubrir una cuestión, pero... La previa del carnaval. Te encintamos el celular a la mano, así que, o sea que... Le robaron con Maurice. Te sale bien, Nica, me encanta, me encanta. No, tremendo, tremendo lo que vi en vivo, le robaron el celular al colega correntino. Lastimosamente le robaron. ¿Habrá cortado el vivo? Me pregunto yo si lo habrá cortado. Acá porque- yo estoy viendo el Ay, video y Dios. se ve como va corriendo y va filmando que se No. está escapando, digamos. En el video, claro, se ve cuando le Es como si a sacan vos y te con... sacan el celu que tenés y Claro. vas corriendo y se ve que se está quitando el celular porque se va corriendo con el celular en vivo, digamos. No, qué locura, qué locura. Bueno, chicos, un gusto. Gracias, Juli, por el aguante. Nosotros nos vamos a la calle y en un ratito nos ponemos en contacto a través de las redes con el móvil de Nuevo Día. ¿Les El parece? gusto es mío. Bueno, gracias, muchísimas gracias. Hasta mañana será, si Dios quiere, con la otra gestión. La semana ya está en marcha. Le damos rock a tus martes. Con las bandas ¿Quieres venir? ¿Qué más puedo pedir? que más te gustan. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Estación Invierno 2023. ¿Cómo andan, muchachos? Bienvenidos a todos. Está muy mala forma, realmente. No es un lindo día. ¿Cuándo salimos al aire? ¿Estamos al aire? Entonces siempre estuvimos al aire, claro que sí. Buen día, amigazo, amiguito, amigo, genio, crack, ídolo, titán, bestia, rey, capitán de navío, capitán de corbeta, facha, superhéroe, locura, guerrero, toro, gladiador, pantera. Que tengan un excelente día. ¿Quién anda ahí? Yo, Cristina, pelotudo. ¡Saqué la mano del carajo! ¿Qué fue lo que pasó en pocas palabras? Y lo que pasó es que, bueno, yo venía pusteando como un campeón. Estamos enfrentando una tormenta, pero hemos sabido arriar las velas y fortalecernos manteniendo el rumbo. ¿Qué tenemos? Una crisis de crecimiento. La pobreza, la pobreza. Vos